La verdad tiene futuro, las ideologías no. La verdadera Europa de Benedicto XVI y el no al matrimonio homosexual. La esperanza se muestra en la inquietud de los corazones. El nuevo libro del Papa emérito recoge sus reflexiones sobre la identidad del viejo continente y la misión de la Iglesia. Piero Vietti, 18 de septiembre de 2021, Tempi. Traducción de Santiago Mata. El primer motivo de mi esperanza consiste en que el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, está profundamente inscrita en cada alma humana y no puede desaparecer. Es útil empezar por el final, o casi, es decir, por estas palabras que dijo Benedicto XVI en una entrevista en octubre de 2012. En un momento en el que es fácil quejarse de que las cosas no van como deberían, en que hablar del colapso de Occidente y del fin de los valores judeocristianos está en la agenda, y en que es comprensible padecer el síndrome del asedio, retomar el pensamiento del Papa emérito sobre Europa ayuda a no ceder ante el pesimismo. La belleza del cristianismo. Las ideologías tienen los días contados, repite en esta entrevista contenida en La verdadera Europa, Identidad y Misión, volumen recién publicado por Cantagalli, que recoge textos seleccionados de Joseph Ratzinger Benedicto XVI dedicados al viejo y maltrecho continente. Las ideologías parecen fuertes, irresistibles, pero después de cierto tiempo se desgastan, ya no tienen fuerza en sí mismas, porque carecen de una verdad profunda. La esperanza, dice, pasa por la inquietud de los corazones. Los jóvenes han visto muchas cosas, las propuestas de las ideologías y el consumismo, pero captan el vacío de todo esto, su insuficiencia. El hombre es creado para el infinito. Todo lo finito es muy poco. Y así vemos cómo, precisamente en las nuevas generaciones, esta inquietud se despierta de nuevo y ellos se ponen en marcha, y así hay nuevos descubrimientos de la belleza del cristianismo. Pero precisamente porque la verdad siempre tiene futuro, Benedicto XVI no se exime de juzgar los hechos, las decisiones, las sentencias y las políticas de una Europa que aún debe encontrar su plena identidad para poder hablar y actuar según su responsabilidad. La identidad aún por encontrar de Europa en el resto de las 260 páginas de su libro, Ratzinger habla de democracia y modernidad, de derecho a la vida, de liberalismo y comunismo a superar, de la ilusión desvanecida de 1968, de educación, laicidad y laicismo, de principios no negociables. El problema para que Europa encuentre su identidad me parece que consiste en que en Europa hoy tenemos dos almas. Un alma que es una razón abstracta, antihistórica, que pretende dominarlo todo porque se siente por encima de todas las culturas. Es una razón que finalmente se ha alcanzado a sí misma y que pretende emanciparse de todas las tradiciones y valores culturales, en favor de una racionalidad abstracta. La otra alma es una que podemos llamar cristiana, que está abierta a todo lo razonable, que ha creado desde sí misma la audacia de la razón y la libertad de una razón crítica, pero que permanece anclada a las raíces que dieron origen a esta Europa, que la construyeron sobre grandes valores, sobre grandes intuiciones, sobre la visión de la fe cristiana. Partiendo de estos supuestos, Benedicto XVI se atreve a juzgar sobre todo, y no deja nada fuera. Conferencias sobre el clima, pacifismo, omnipresencia de la tecnología entendida como vehículo de la libertad radical de los hombres, homologación a la moda, responsabilidad política de la fe. El humanismo de la encarnación. Como señala el Papa Francisco en la introducción, en la base de Europa, de su creatividad, de su sana prosperidad y, ante todo, de su humanidad está el humanismo de la encarnación. Joseph Ratzinger escribe que la figura de Jesucristo está en el centro de la historia europea y es el fundamento del verdadero humanismo, de una nueva humanidad. Porque si Dios se ha hecho hombre, el hombre adquiere una dignidad completamente nueva. Si, por el contrario, el hombre es solo el producto de una evolución casual, entonces su propia humanidad es una coincidencia y, por lo tanto, en cierto punto será posible sacrificar al hombre por propósitos aparentemente superiores. Pero si Dios creó y quiso a cada hombre, las cosas son completamente diferentes. En el libro solo hay un texto inédito de Benedicto XVI, una segunda introducción después de la oficial de Francisco. La pieza, escrita este año, trata sobre uno de los temas más discutidos y, con perdón, divisivos de los últimos años. Con la legalización del matrimonio homosexual en 16 países europeos, el tema del matrimonio y la familia ha adquirido una nueva dimensión que ciertamente no puede ser ignorada. Estamos asistiendo a una distorsión de la conciencia que evidentemente ha penetrado profundamente en sectores del pueblo católico. Esto no se puede responder con un pequeño moralismo o incluso con un par de referencias exegéticas. El problema es profundo y, por tanto, hay que afrontarlo en términos fundamentales.
El Papa Emérito habla de una revolución cultural que se opone a toda la tradición hasta ahora vivida por la humanidad. No cabe duda de que la concepción jurídica y moral del matrimonio y la familia difiere extraordinariamente en las culturas del mundo. Y sin embargo, la comunidad básica nunca ha sido puesto en duda, el hecho de que la existencia del hombre, bajo forma de hombre y mujer, está ordenada a la procreación, así como el hecho de que la comunidad entre hombre y mujer y su apertura a la transmisión de la vida determina la esencia de lo que se llama matrimonio. Esta certeza original que hasta ahora ha sido evidente para la humanidad se vio alterada cuando con la píldora se hizo posible, en principio, la separación entre fertilidad y sexualidad. No se trata de discutir si esto es o no aceptable desde un punto de vista moral, explica Ratzinger, sino de observar la novedad fundamental que representa en sí misma. A saber, precisamente, la separación, en principio, entre sexualidad y fecundidad. Si la sexualidad se separa de la fertilidad, entonces, a la inversa, naturalmente también se puede pensar en la fertilidad sin la sexualidad. Parecerá correcto, entonces, no confiar ya la procreación del hombre a la pasión ocasional del cuerpo, sino planificar y producir al hombre racionalmente. Este proceso, por el cual los hombres ya no se generan ni se conciben, sino que se hacen, está ahora en pleno desarrollo. Y esto significa que el hombre ya no es un don recibido, sino un producto planeado de nuestro hacer. Por otro lado, lo que se puede hacer, también se puede destruir. En este sentido, la creciente tendencia al suicidio como final planificado de la vida es parte integral de la tendencia descrita. La pregunta no es si estamos más o menos abiertos al asunto, más bien surge una pregunta de fondo. ¿Quién es el hombre? Llegar al fondo de la cuestión, escribe Benedicto XVI, nos enfrenta a esta alternativa. O el hombre es criatura de Dios, es imagen de Dios, es don de Dios. O el hombre es un producto que él mismo sabe crear. Cuando renunciamos a la idea de creación, renunciamos a la grandeza del hombre, renunciamos a su indisponibilidad y a su dignidad, que está por encima de toda planificación. No hay ecología humana. Es curioso que, en un momento en el que la ecología ha descubierto el límite de lo que se puede hacer y ha reconocido que la naturaleza establece para nosotros una medida que no podemos ignorar impunemente, aún no se haya materializado la ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que le ha sido dada, y la violación o la negación de ella conduce a la autodestrucción. En un volumen de reflexiones dedicado a Europa, ciertamente no es casualidad, ni costumbre, que Benedicto XVI haya elegido hablar sobre este tema. Me parece que es importante, concluye, reflexionar sobre la cuestión a este nivel de importancia. Solo así rendiremos justicia ante Dios de la tarea que nos ha sido encomendada respecto al hombre.